Arratsaldeon, gracias por venir a este podcast que vamos a hacer de especial de remo, un podcast que va a ser visto en las redes sociales de Gipuzkoa Gaur y del grupo Gaur Media, y vamos a tratar un deporte que ya ha empezado a dar que hablar. Ya acabamos de finalizar los campeonatos provinciales, el campeonato de Euskadi y ayer el campeonato de España. Y 2 semanas de parón, y dentro del 5 de julio ya empieza la Liga ACT. Entonces, tenemos con nosotros, por un lado, a Juanma Santos, se puede decir seguidor, experto en lo que podría ser la vertiente vizcaína del remo del banco fijo, administrador en redes sociales de una marca bastante conocida en el mundillo del remo que se llama Santurtzi Arraunlariak, y colaborador de algunos medios, creo que algunas colaboraciones con Onda Vasca también y con otros medios de comunicación. Y por otro lado, Imanol Arruti, conocido en la faceta de periodista deportivo, seguidor de varios deportes, como puede ser el tema de las carreras de caballos, ha seguido también el remo, el fútbol y un poco, gran seguidor de la realidad deportiva de Guipúzcoa, sobre todo. Eskerrik asko biloi etortzeagatik. Zuei, gonbitagatik. Bueno, si os parece, mira, este va a ser un podcast bastante corto, de una media hora, y simplemente el objetivo es un poco repasar lo que vamos viendo hasta ahora de la temporada de remo de traineras y lo que podemos esperar de cara a verano. Entonces, si os parece, vamos a darle un pequeño repaso a lo que es la categoría masculina, y luego vamos a hacer, como hemos fuera de antena, como hemos comentado, iba a estar teníamos hablado con un par de ex remeras importantes del mundo del remo femenino, pero estarán con nosotros las siguientes podcasts que haremos del mundo del remo. Entonces, si os parece, Juanma y Manol, lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Simplemente los seguidores del remo saben un poco, llega el duro invierno, se sabe un poco la confección de plantillas. Sí que es verdad que este invierno concretamente, muy diferente a lo que ha sido los últimos años, pues puede ser que el club de Orio se haya llevado un poco los titulares, ¿no? Sobre todo por los nombres que han incorporado, llámese el entrenador nuevo, Iker Zabala, llámese el patrón que vuelve como Gorka Aranberri con el palmarés que tiene, y los demás que más o menos hemos controlado un poco los posibles cambios de plantilla que han tenido. Tras el duro invierno han venido, sí que se ha podido ver algo en los descensos de cómo de competitivos son cada tripulación, pero sobre todo se ha visto las 3 últimas semanas, ¿verdad? Campeonato de Guipúzcoa en Orio, campeonato de Vizcaya en Mundaka, campeonato de Euskadi en Bermeo, y ayer en Castro el campeonato de España. La pregunta es, para los dos, ¿lo esperado? Es decir, ¿lo esperado en invierno sabiendo un poco lo que se venía o los cambios que había? ¿O ha habido tripulaciones que han andado más de lo que pensabais y otras que han andado menos de lo que pensabais? Juanma, si te parece, tu opinión. Bueno, yo creo que no ha habido grandes sorpresas. Lo primero, porque estos últimos años ya estamos viendo que la igualdad en la Liga Euskolabel es máxima, y que al final pues las victorias o el campeón se viene definiendo por pequeños detalles, ¿no? Quizás el pequeño detalle de estos últimos años, a la muestra está, ha sido un personaje que ha aparecido y que ha sido el verdadero protagonista, que es Iker Zabala, ¿no? Iker Zabala lo hemos tenido en Santurtzi, ha pasado por Bermeo, ahora mismo ha recalado en Orio, y no solo por su modo diferente de enfocar el remo, yo lo he tratado de cerca en la época que estuvo en Santurtzi, sino por el equipo del que se rodea, tanto a nivel de preparación física, que cuenta con Ander Zabala, que es un verdadero crack en todo eso, y parte muy importante de esos resultados. Luego pues se ha rodeado de un equipo de confianza que no ha sido siempre el mismo,
ha ido variando, pero sí que ha tenido unos protagonistas bastante comunes, ¿no? Y bueno, allá donde él ha ido, digamos que estos remeros han confiado en la oferta, en el programa deportivo o el proyecto deportivo que Iker les ofrecía, y las cosas están saliendo bien. Entonces, Manuel, yo lo que destaco más como principal es la igualdad, ¿no? La igualdad que hay ahora mismo en la categoría. Una pregunta, Juanma. Tú que sigues de cerca el remo vizcaíno, Ciervana, Bermeo, ¿es lo que esperabas o no es lo que esperabas? A ver, Bermeo, al final de haberlo dado todo el mundo por desahuciado después de la marcha de Iker, quizás un poco sorpresiva, la vuelta de Jon Salsamendi a Bermeo, una figura muy querida tanto a nivel de entrenador como en su época de remero, ha hecho que mucha gente confíe en el proyecto deportivo que traía en la mochila, y bueno, pues al final Bermeo no ha quedado en tan mal lugar como pintaba en un principio, ¿no? Yo creo que Bermeo tiene todavía mucho que dar, tiene un problema que tiene una plantilla un poco envejecida ya para lo que hoy en día se está estirando en el remo, que está tendiéndose a rebajar un poquito la edad, pero que bueno, que es un tanto a favor suyo porque es gente con mucha experiencia, ¿no? Entonces, Bermeo, yo creo que para este proyecto puede ser un proyecto para 1 o 2 temporadas máximo, porque tiene gente ya bastante curtida en años, con bastante experiencia, que se van a ir bajando el proyecto simplemente por cuestión generacional, ¿no? Pero sí, es un actor muy a tener en cuenta. ¿Y Ciervana, qué te parece? Ciervana yo creo que ahora mismo es el gallo, ¿no? En Vizcaya. Creo que es el gallo principal. Es un proyecto que lleva muchos años de trabajo, con una plantilla bastante consolidada. Hay que tener en cuenta que los 5 equipos que hay en ACT ahora mismo de Vizcaya prácticamente han tenido número arriba, número abajo, el mismo número de altas y bajas, es decir, no ha habido grandes cambios estructurales, salvo por ejemplo de Quicharra y Ondarroa, que han incorporado a mucho canterano, pero que van a tener que hacer un desgaste muy importante, porque han presentado unas plantillas de pretemporada excesivamente amplias, y está claro que con eso no puedes presentarte a ACT. Tienes que quedar entre 18 y 22 remeros, que es lo que dice la normativa, no 27 o 28 como tiene ahora mismo el Quicharra. Y Manol, si te parece tu opinión, igual vamos a ceñirnos más a la actualidad guipuzcoana, ¿no? Un poco lo que decía Juanma, ¿no? Es decir, Orio sí que ha sido bastante portada, digamos, porque, bueno, pues dentro de un mundo del remo que lógicamente no acapara tantas portadas como otros deportes, pues bueno, sí que las incorporaciones de Iker Zabala y de Gorka Arambarri, etcétera, pues sí que han generado cierta tertulia y cierta atención, ¿no?, del mundo remero. Y luego se ve, un poco, me gustaría tu opinión sobre las posibilidades del resto de guipuzcoanas, ¿no? Parece que Donosti sí que sigue estando arriba, muy arriba. De hecho, en el campeonato de Guipúzcoa estuvo a punto de ganarlo, salvo el sprint final de Orio, el último largo que le dio la bandera. Hondarribi, el remo son ciclos, y tras un ciclo muy largo, digamos, de años de éxitos, de estar a tope entre los top 3 del remo los últimos años, parece que ahora sí que le toca un poquito la etapa de recomponer una plantilla, ¿verdad? Y Guetaria, que siempre parece que va a sufrir, pero que al final da un nivel bastante superior a lo que esperamos. ¿Tu opinión un poco de estas tripulaciones cuál sería? Bueno, pues lógicamente todos los titulares en lo que llevamos de pretemporada y de temporada han sido para Orio, ¿no? Incluso antes de empezar la pretemporada ya, con esos cambios que se anunciaban, ya de hecho nos consta que la directiva de Jon Olaso Agasti el año pasado intentó hacerse con los servicios de Iker Zabala, era su apuesta desde que entraron en la directiva de Orio. No pudieron conseguirlo en primera instancia, se apostó por Mikel Arostegui. Yo creo que el año pasado en Orio todos estaban preparados para sufrir un año de transición, por así decirlo, y no lo fue. Fue todo lo contrario, ¿no? Yo creo que se superaron las expectativas, a pesar de que Orio es un pueblo donde la exigencia siempre ha sido máxima. Creo que esa cuarta plaza final y el estar en la pelea por las banderas con un equipo joven, con un equipo canterano, hizo al pueblo sentirse orgulloso, y yo creo que absolutamente todos han sido
bueno, conscientes del mérito que tuvo la plantilla del año pasado, ¿no? De ahí que, bueno, pues hubiera bastante gente que no entendiese el cambio al frente de la plantilla, porque la verdad es que Mikel se lo había ganado. Creo que Iker Zabala ha estado muy dotore, ha estado muy elegante, porque ha sido el primero en reconocer todo el extraordinario trabajo que ha hecho Mikel Arostegui. Y, bueno, pues la verdad es que era un cambio muy, muy ambicioso, ¿no? Como digo, se justifica porque ya la nueva directiva de Jon Sagasti ya lo tenía en mente desde el año pasado, ¿no? Querían un equipo ganador, querían una apuesta muy ambiciosa, la han hecho, ya sabemos lo que supone Iker Zabala, pero yo creo que Iker en estos meses ha demostrado que es mucho más que esas etiquetas que a veces le acompañan, ¿no? Que siempre va a clubes con gran poder económico, con fichajes, y creo que su proyecto de Orio hasta el momento a mí sí me parece sorprendente, porque sí esperaba que estuviese en la pelea por las banderas con fichajes, bueno, pues como Óscar Medina, como Beñat Eguiazu, como Gorka Aranberri, por supuesto. Bueno, esas incorporaciones que ha tenido Orio, que han sido 5 o 6, pero han sido de lujo, pero la verdad es que me ha sorprendido la enorme regularidad que ha mostrado en estos meses. Ya en los descensos, en el Oria, en San Pedro, que estuvo brillante, pero me ha sorprendido porque en todas las regatas, en todos los campeonatos que ha ganado, es verdad que, como comentabas, en casa, en el campeonato de Guipúzcoa, fue donde más sufrió. Es verdad que cambiaron las condiciones y respecto a la tanda de San Juan hubo que remar mucho, pero ha sido una Orio muy sólida, con actuaciones, lo vimos también en Bermeo, en un campo de regatas diferente, en las que apenas ha tenido vaivenes dentro de una regata, y este fin de semana en Castro, ni qué decir, ¿no? El sábado fue espectacular y con 5 cambios en la trainera, el domingo, de nuevo, en una situación de bare, el equipo vuelve a ganar, ¿no? Entonces, me sorprende la regularidad para un equipo tan nuevo, que es verdad que tiene la base de canteranos del año pasado y demás, pero todavía con cambios, con construcción, haciéndose al modo de trabajo de Iker, y la verdad es que a mí sí que me ha parecido sorprendente, incluso para los rivales. Mete cierto miedo, ¿no? Es decir, ostras, estos van a ser el Bermeo del año pasado. No creo que vaya a ser para tanto, habrá goraveras, habrá vaivenes, pero sí que me ha parecido un Orio hasta el momento sobresaliente. A partir de ahí, he visto una Donostiarra absolutamente reconocible, creo que dando continuidad al nivel que ya tuvo el año pasado. Le veo luchando por las banderas prácticamente cada fin de semana. Y a partir de ahí sí que el año pasado ya se empezó a intuir un pequeño cambio de ciclo en Hondarribia. El año pasado le costó a Hondarribia encontrar regularidad, y de hecho hubo bastantes regatas que remó fuera de tanda de honor en favor de Orio. Fue irregular y, bueno, pues como bien decías, Iñaki, pues al final estamos hablando de ciclos. Parecía que el ciclo de Hondarribia se saltaba todas las normas del remo, porque todos los clubes han tenido sus más y sus menos Hondarribia, ¿no? Que en este siglo siempre ha sido un proyecto muy regular, incluso más que Bermeo, que ya es decir, y parecía que al margen de esas jubilaciones, de esos fichajes, de esos cambios, siempre tenía un equipazo, ¿no? Sigue teniendo un muy buen equipo, pero es verdad que ha perdido potencial, y que este año, en principio, las 4 plazas de tanda de honor, por lo menos hasta lo que hemos visto hasta el momento, no incluirían a Hondarribia, ¿no? Serían Bermeo, Ciervena, Donostiarra y Orio. ¿Que puntualmente pueda estar en la lucha por las regatas? Por supuesto. Todos los años vemos que se ganan banderas desde la segunda tanda, y que incluso es más fácil hacerlo desde ahí. Y, bueno, espero una Hondarribia, como digo, en mitad de la tabla, y puntualmente, bueno, pues con capacidad para poder optar a más, ¿no? Y a partir de ahí, para mí la revelación ha sido San Juan. Recién subidos, el año pasado hicieron un temporadón con Joseba Fernández. No vamos a descubrir ahora a Joseba, es un entrenador extraordinario, pero ver a San Juan competir esta pretemporada, entiendo que han salido esa nueva generación de chavales que les han llevado hasta aquí con unas ganas enormes. Estos equipos recién ascendidos, de verdad que muchas veces las temporadas se les hacen largas, que empiezan con mucho ímpetu y salen a tope a hacer acopio de puntos y demás, pero es que yo en ningún caso veo a San Juan peleando por la salvación. O sea, lo que he visto de San Juan es un equipo de segunda también, y la verdad es que para mí ha sido la revelación. Ayer también hizo un regatón en Castro, y la verdad es que, bueno, pues creo que ha sido la nota positiva de esta pretemporada, ¿no? La grata sorpresa ver el nivel de San Juan, a la que, como digo, otros años los recién ascendidos parece que las van a pasar canutas, pero este año Ares parece que está funcionando muy bien y San Juan todavía mejor. Así que yo destacaría también
esa gran primera parte de temporada que está haciendo San Juan. Juanma, mira, justo en las últimas palabras de Imanol os iba a preguntar sobre eso. Y yo creo que la pregunta es muy difícil, por una razón. Porque es verdad que al igual que los gallos o los que van a optar a la liga, sí que se suele ver ya más o menos desde el invierno, los que pueden optar a bajar suele ser más complicado, ¿verdad? Porque las gallegas también muchas veces vienen y aquí desde Euskadi muchas veces estamos perdidos, ¿no? Un poquito del nivel que pueden dar. Entonces, simplemente por citar, digamos, lo que nos queda de la tabla del ACT que va a competir este año, hemos hablado de los 4 gallos que teóricamente van a ocupar la tanda de honor. Tenemos luego Hondarribia, Guetaria, San Juan, que efectivamente, lo que ha dicho Imanol, está dando un muy buen nivel. Y luego tenemos la Lequitiarra, tenemos Ondarroa, tenemos Cabo da Cruz, tenemos la recién ascendida Ares y tenemos Kaiku, que Juanma ya controlará un poquito la actualidad. ¿Os atrevéis o es tan difícil que yo creo que sí, aventurar quién puede estar peleando por este año, quién puede estar pasando apuros para poder mantener la categoría? ¿Se puede...? Hombre, a veces 2 errores consecutivos concatenados son muy difíciles de recuperar en el remo. Es decir, en la liga, al contrario de los campeonatos, lo que prima es la regularidad, ¿no? Y en los puestos bajos, lo mismo que en los puestos altos, el perder 2 regatas, no perder, sino no quedar en el puesto que buscas, es decir, por delante de tus rivales, no hace falta quedar primero, simplemente por delante de tus rivales, en la parte baja te pasa lo mismo, ¿no? Una mala ciaboga, un error, una mala calle, te puede condenar a quitarte 3 puntos, 2 puntos, que son los que van a decidir el que te salves o no te salves. La máxima igualdad que hablaba antes al principio en la parte alta se da también en la parte baja, ¿no? Es decir, yo creo que Ares va a ser un equipo revelación, está funcionando muy bien. De hecho, no ha querido participar en el Campeonato de España para reservar todo de cara a la nueva liga, con estrategias de cada entrenador y cada club, totalmente respetables. Yo confío en que hubiera hecho muy buen papel, visto el papel que ha desempeñado Chapela, y Ares estaba por encima de Chapela, con lo cual se sobreentiende que Ares va a andar muy bien en la liga, va a ser de primeros de la última tanda o últimos de la segunda. Y al que vi un poquito dispar es a Kaiku. Kaiku nos ha dado una pretemporada un poco irregular. Sí que es cierto que a final de pretemporada parece que ha levantado un poco y ha encontrado ese punto que le faltaba, pero es el equipo quizás que menos regularidad ha mantenido durante la pretemporada. Tiene también el hándicap de que cuenta con menor número de canteranos respecto a lo que son Lequicharra y Ondarroa, que se pueden dar el lujo de hacer más pruebas con sus canteranos, de hacer más relevos, dar más descansos, cosa que Kaiku va a saturar mucho a los pocos canteranos buenos que tiene, porque canteranos todos andan por alrededor de 8, 10, 12 canteranos, los canteranos buenos, y yo creo que al final eso va a pesar mucho en una temporada en la que ya hemos visto que se ha incrementado en un número más, ¿no? Hasta 5 el número de canteranos obligatorios. Con lo cual, pues bueno, yo creo que Ondarroa y Lekeitio van a andar más o menos durante el año pasado. Se encuentra con el nuevo gallo San Juan, que yo creo que San Juan y Ares son ahora mismo los 2 equipos de los que nos van a dar la sorpresa. Pues muy bien. Oye, Imanol, sé que nos tienes que dejar dentro de ya. Oye, simplemente, Imanol, luego haremos un breve resumen de la categoría femenina, Juanma y yo. Imanol, os quiero, un breve apunte a los dos. No sé, como seguidores del remo, ¿qué os ha parecido o qué información os ha llegado de lo que ha pasado a nivel de comunicación, a nivel de transmisión televisiva con el Campeonato de España? Porque sí que llamó la atención, y yo algún tuit puse en X. Yo creo que aplaudí en su día la retransmisión del Campeonato de Guipúzcoa, en Orio concretamente, que lo hicieron, yo creo que de las mil maravillas, con dron y con unas imágenes espectaculares, y sin la ETV me pareció de aplaudir lo que fue la producción. Y mucha gente siguió en YouTube. En Euskadi, lógicamente, entra la ETV y la calidad es la habitual y es una calidad buena, la verdad.
y llega el Campeonato de España y no sé, y Manol, antes de irte, no sé qué te ha llegado, qué no te ha llegado. A mí, por lo que pude oír, la Federación Española creo que pidió dinero a la ETV para poder retransmitir y la ETV se negó. Así, no sé si tienes más información, porque sí que es verdad que quedó un poco triste que un Campeonato de España, al lado de Vizcaya, en Castro, y la verdad es que no se pudo seguir por ningún lado, es decir, ni Euskadi Ratia, ni ETV, ni YouTube, absolutamente nada. Entonces, no sé qué información manejas tú. A mí también me había llegado lo que comentabas, que bueno, no habían llegado a un acuerdo económico. A mí me parece muy triste porque, sinceramente, ya con la temporada lanzada, con los campeonatos regionales, con los campeonatos autonómicos disputados, pues este año, movido el Campeonato de España a una fecha mucho más razonable y mucho más lógica, con una participación de élite, por fin, después de tantos años, siendo una China en el zapato, que no se retransmita, me parece una absurdez. Muchas veces yo creo que pecamos o entramos en un tipo de espiral o en un debate que trasciende lo deportivo y parece que entramos en política y no entiendo, más allá de que sea Euskal Televista, que no se retransmita un campeonato en el que compiten los equipos vascos y que es de máximo interés, sobre todo para su audiencia, ¿no? Porque estábamos toda la afición a Ronzale preguntándonos, pero no dan el campeonato. Estaba todo el mundo pendiente, ¿no? Y sucede un poquito también con el ciclismo. O sea, que me parece absurdo. Y yo que soy fan de la Txirrindularitza, que demos el Giro de Italia, que demos el Tour de Francia, y luego llega la Vuelta a España y parece que no existe, ¿no? Entonces, no sé qué tipo de criterios más allá de lo económico pueden imperar en estos casos, pero desde luego que el sentido común creo que nos debería llevar a una reflexión en este sentido y en este caso a rectificar lo que ha sucedido esta campaña, porque ciertamente con la participación euskaldun que había, con los mejores botes femeninos y masculinos, que toda la afición se haya quedado de brazos cruzados esperando a que saliese en la red social X alguna noticia sobre los tiempos, ciertamente creo que ha dejado a mucha gente en mal lugar. No sé cuánto costaría la producción del Campeonato de España, pero creo que en otros casos hubiese hecho el esfuerzo. Pues Imanol, oye, gracias por habernos acompañado en este primer podcast del Remo, te lo agradezco de verdad, ya lo sabes. Y bueno, hasta la siguiente. Placer handia izan da, nahi duzuen arte. Zuri, mila esker, Imanol, mila esker. Juanma, nos quedamos unos minutitos más. Sí, bien. Y si te parece, vamos a analizar un poco lo que es tu opinión, lo que ha dicho respecto al tema que acabo de sacar, lo que ha dicho Imanol. No sé qué se ha comentado por Vizcaya, qué se ha comentado en los correos. Sé que también en tu grupo, por lo que me dijeron a mí gente aquí de Orio, sé que preguntaba más de uno, ¿verdad? Oye, ¿cómo se puede seguir? ¿Qué sabes tú del tema? La verdad que a mí me ha llegado también de modo extraoficial por diversas fuentes, ¿no? Que al final tienes que beber de diversas fuentes en este mundillo, porque quizás el remo, al contrario que otros deportes, parece ser que la mayoría de las federaciones no tienen mucho interés o no ponen mucho interés en la divulgación del remo, ¿no? Yo veo las diferencias, por ejemplo, a niveles básicos, ¿no? De páginas web. Por ejemplo, ves la página web de la Federación Guipuzcoana, una página relativamente decente, ¿no? Aceptable, con información más o menos actualizada, y ves otras páginas de otras federaciones que no voy a nombrar por no crear discrepancias o enfrentamientos, pero bueno, simplemente pongo la guipuzcoana porque es la de las euskaldunes, pues la cercana que tenemos, que da gusto entrar en ella. Yo creo que nos estamos, como decía Imanol, tirando piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? A mí también me llegó todo el tema de que si no había llegado a un acuerdo económico entre TV y la federación. Y yo lo dije en redes sociales, y eso que tengo una relación bastante fluida con los de la Federación Cántabra. Hay que recordar que Víctor Canal, actualmente vicepresidente de la Federación Española, ostenta a la vez el cargo de presidente de la Federación Cántabra.
Todos sabemos cómo está el remo cántabro hoy en día, no está en su momento más glorioso en aquellos años en que Astillero era líder del ACT, etcétera, etcétera, pero sé que desde Cantabria se ha hecho un enorme esfuerzo y se está haciendo un enorme esfuerzo tanto a nivel federativo como a nivel de los grandes clubes, por volver a llegar a aquellos tiempos en los que el remo cántabro era un protagonista indiscutible en el mundo del remo, ¿no? Ajá. Me ha parecido triste que Víctor Canal, y sin querer entrar en personalismos, porque esto no es atacar a nadie, pero sí que como presidente de la Federación Cántabra tendría que haber impulsado o facilitado o dar los pasos a favor para que se hubiera llegado a ese entendimiento entre Federación Española, aprovechando ese doble puesto que ostenta, y la televisión que sea. Me da igual que sea la ETV, que sea Tele7, Euskal Kirol Televista, que también retransmite regatas de veteranos y de la Liga RC durante la temporada. Es decir, hay incluso canales muy modestos, pero que con mucha ilusión están promoviendo. Puede ser una que es un nombre de dos personas. Este fin de semana me hablaron de YouTube, ya te pasaré la referencia, pero sí, no sé si son cántabros, pero están, de hecho, después de la regata, a las pocas horas volcaron lo que es toda la regata en su red de YouTube. Claro. Correcto. Es decir, hoy en día, como comentabas tú al principio de la introducción de esta pregunta, con un dron y 2 cámaras, aunque sean normalitas, no hace falta traerse a grandes profesionales, incluso con eso puedes hacer una retransmisión por YouTube. La Federación Vasca del Remo hace 3 semanas, 15 días creo, retransmitió en pleno directo, el campeonato de Euskadi de Banco Móvil desde Legutiano. Y es una federación vasca. Juanma, nosotros, para que, mira, como ahora que nombras la regata esa de Legutiano, nosotros, el hijo que rema en Orion infantiles, pues teníamos, la verdad, que otra grata sorpresa, porque teníamos el horario de las regatas, a las 9:08 salía el doble school, y resulta que a las 9:08 nos conectamos a YouTube y, vamos, con una puntualidad suiza salieron, y es verdad que no retransmitían absolutamente toda la regata porque ya se iniciaba la regata siguiente, pero 3/4 partes de regata lo retransmitían de una manera excepcional. Sí. Y lo que dices tú, si eso se puede hacer en categorías inferiores, en Legutiano, con un dron, joder, una federación española se entiende que de cara incluso a su propia reputación o imagen deberían de haber cuidado más eso, y si no había un acuerdo con la ETV, aunque sea un plan B, un plan C, ¿verdad? Claro, eso es. Yo ya no entro en temas políticos, como les gusta a algunos siempre hablar, que es el Campeonato de España, que si la ETV, bueno, yo no, lo mío es el deporte, no es la política. Sí. Entonces yo ya no entro en eso, ni en si en las cuestiones económicas o no, pero si no hay un acuerdo a nivel técnico y económico, la federación tenía que haber dado los pasos, tanto la cántabra como la española, los pasos necesarios para que esto llegara al aficionado, porque flaco favor se está haciendo, como ha dicho Imanol, que en fechas anteriores hemos tenido el Campeonato de España en pleno agosto, con inasistencia de los grandes gallos de la Liga CT, con lo cual pierde vistosidad y demás. Ahora que están en unas fechas más o menos acordes, que han ido las grandes figuras de la Liga, quizás se ha notado la ausencia de los clubes gallegos por la distancia, pero que bueno, aún así ha sido un gran campeonato de España. Bueno, pues que haya sucedido esto, la verdad que flaco favor se está haciendo al remo, a los aficionados, a los participantes, a la captación de sponsors. Es que hay mucha tela detrás que hay que valorar. Pues Juanma, si te parece, llevamos ya en torno a 28 minutos de tertulia, vamos a hacer 5 más, vamos a dedicar un poco a qué vemos en la categoría femenina este año. Por cierto, igual tendrás información, el fin de semana me comentaron, creo que el viernes puede ser, o el fin de semana, la gala en Bilbao de la edición de este año de la ACT, ¿verdad? Creo que sí, creo que es creo que en el Euskalduna. Sí, no sé. Euskalduna es tradicionalmente. Correcto. Y entonces es lo que se espera hacer la gran gala de ACT. Correcto. Entonces, me gustaría preguntarte un poco, yo si te parece, bueno, pues comentar un poco respecto al remo femenino, lo que yo creo que estarás de acuerdo conmigo, que a priori parece que vamos a tener una temporada más bonita en el sentido de
no tener un dominador tan claro como fue el 2024 a Raúl Lagunac, que, vamos, le faltó, creo que si no estoy equivocado, la segunda regata o la primera de Zarauz, que Tolosa creo que efectivamente, la segunda. Claro, entonces eso estaremos de acuerdo que son buenísimas noticias para el equipo de Xavi, lógicamente de una temporada triunfal a más no poder, pero de cara a la afición este año parece que vamos a tener más juego y sobre todo con un binomio, bueno, pues que hay que recalcar y Tolosa, el buen trabajo que llevan haciendo años y que se está viendo el brillo ahora, ¿no? Que un municipio digamos, de la zona centro de Guipúzcoa, que siempre ha tenido cierta tradición, pero sobre todo en embarcaciones cortas o pequeñas, digamos, bateles, trainerillas con el club veleta, etcétera, pero que en trainera sí que daba remeros, incluso en Orio hemos tenido algunos remeros importantes en los años 90 o los 80 de la zona de Tolosaldea, pero en chicas la verdad es que es de quitarse el sombrero lo que están consiguiendo. El año pasado ya ganaron creo que una de las 2 jornadas de la Concha, o el anterior, no me acuerdo cuál fue, y este año ya están de tú a tú con Arraun Lagunac y desde luego se ve una temporada que según qué calle les toque a unas y a otras, pues Tolosa les va a dar muchos quebraderos de cabeza y es un candidato, una de las candidatas claras a la Liga y a la Concha. Sí. Luego, así, por resumir mucho, bueno, Orio no parece que esté lejos, pero tampoco a priori parece que está un escalón por debajo de estas 2 traineras. Y luego las demás, la verdad es que un poco, personalmente un poco incógnita, ¿verdad? Tenemos la Donostiarra, que sí que parece que un poco ha perdido un poco de punch este año de cara a la confección de plantilla. Tenemos Hondarribi, que bueno, que sí que es verdad que ya ha aparecido en los últimos años, pero igual no ha llegado al punto de poder disputar títulos o regatas. Y tenemos Ibaica, tenemos Astillero y vamos a tener a otra guipuzcoana que es Zumaya. No sé, ¿cómo ves tú así a priori un poco lo que nos viene? Hombre, efectivamente, el remo femenino, al contrario que el masculino, suele primar un poco más la inestabilidad. Es decir, las mujeres a la hora de remar, por sus circunstancias personales, suelen mantener un poquito menos la estabilidad, ¿no? Es decir, las plantillas suelen ser mucho más cambiantes a corto o medio plazo que las plantillas masculinas, por diferentes circunstancias. Yo he hablado con varios entrenadores de remo femenino, entre ellos, por ejemplo, Iker Cortés, entrenador de Hondarribi, sí, entre otros, incluso con algunas remeras a las que he publicado algunas entrevistas en algún medio de comunicación, y siempre te dicen lo mismo. Les llega un momento en la vida en que son más, no voy a decir materialistas, tienen otra mentalidad, y entonces cuando llega el momento en que hay que anteponer el trabajo, los estudios, alguna oferta laboral, el ser madre, cosa que los hombres sí, es diferente a efectos biológicos, sí. ¿No? No luego a efectos legales y demás. Pues bueno, eso hace que sus carreras deportivas, no voy a decir que sean mejores ni peores, son diferentes. Y como tal lo dejo, son diferentes. No, esto no es una lucha de egos de que unos sean mejores que otros, no. Es simplemente diferente. Entonces, sí que vemos cómo cíclicamente el remo femenino pega unos bandazos muy grandes, ¿no? De hecho, vimos aquel Orio que arrasó durante unos años, que luego se quedó en la sombra de lo que era. San Juan pasó lo mismo, pasó de ganarlo todo a de repente estar en una categoría inferior y además de un modo bastante dejando... Sí. No dando gran espectáculo el año pasado. Fue exagerando un poco, pero fue casi de la noche a la mañana. Sí, sí, o sea, sí, pero son por esos cambios cíclicos. Fue de estar en lo más arriba, de ganar absolutamente todo, en un invierno, digamos, por no sé si hubo desavenencias o no en el club, pero de repente ese equipo se diluyó totalmente. Sí, sí, sí. Así es muy difícil, ¿eh? Yo a los entrenadores de los equipos femeninos me lo dicen, tenemos casi que pedirles de rodillas que no se marchen a muchas remeras, porque así como vemos remeros de masculinos de 30, 32, 34 años y además dando resultados deportivos mejor que chavales de 24, 25, 26 años, en las mujeres, por su carácter propio biológico, así como por otros añadidos, pues es diferente. Entonces tenemos esos ciclos. Este año yo creo que vamos a tener una bonita temporada, como bien has vaticinado. La lucha entre Donostia Arran Lagunac y Tolosaldea va a ser tremenda.
Tolosaldea tiene un programa que se lo ha ido trabajando durante muchos años, poquito a poco. Siempre pongo el ejemplo que estas cosas es como la buena cocina, ¿no? Tiene que hacer chup, 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 poquito a poco, irlo trabajando. El ejemplo lo tenemos en masculino ahora mismo en San Juan. San Juan, después de pegarse el batacazo en ACT, bueno, el batacazo, me refiero a su descenso, ¿no? Que no es ningún batacazo. Bajar a RC1 no es ningún fracaso. En RC1, en ACT solamente puede estar 12 equipos. Pero bueno, después de bajar a RC1 de ACT, hizo como la ave Fénix, es decir, se recompuso totalmente. Empezó a tirar de canteranos, estuvo varias temporadas sin, digamos, hablando vulgarmente, sin comerse nada, pero se hizo una base muy, muy buena que ahora, 5 años después aproximadamente, ¿no? Creo que es desde que descendió a ACT aproximadamente, pues está dando sus frutos y además de qué manera, porque San Juan ha entrado en ACT por la puerta grande, hay que decirlo, con Joseba al frente, pero además con un equipo que está dando unos resultados que solamente hay que ver la temporada del año pasado. Tolosaldea podemos decir que quizás sea el equivalente en femenino. Es un equipo que se ha estado trabajando metódicamente, muy poco a poco, desde atrás, sin prisas, y ahora es cuando empiezan a cosechar los resultados. No tiene grandes fichajes, no tiene grandes figuras, pero tiene un equipo muy implicado, muy convencido y que lleva mucho tiempo trabajando. Entonces yo vaticino un bonito espectáculo. Por lo demás, pues un poquito, como has dicho, ¿no? Orio y Donostiarra están ahí en un quiero y no puedo, les falta un poquito para llegar a esa cabeza, pero yo creo que no tienen fuelle suficiente para dar ese paso este año. Hondarribia va a seguir más o menos en la línea que viene manteniéndose estos años, en la zona media alta, media baja. Este año yo creo que va a estar en la media baja. Y quizás Astillero y Zumaya, la guerra que vivimos el año pasado en la Liga ETE, que fue espectacular entre las dos ligas, fue espectacular. Yo disfruté muchísimo con la Liga ETE el año pasado, ese mano a mano en cada regata, en la clasificación, turnándose en los lideratos, etcétera, etcétera. Yo creo que este año lo vamos a ver en la Euskotren. Quizás no en puestos tan altos como quisiéramos, pero van a ser regatas espectaculares. Sí, además igual para rematar un poco la información de la Liga Femenina, simplemente que tú supongo que ya habrías leído la noticia, bueno, pues un comunicado que sacó el Ayuntamiento de Donosti, donde este año parece ser que, digamos, no va a haber preferencias entre las donostiarras, ¿verdad? Parece que va si no estoy mal informado, la que primero haya acabado en la Liga va a ser la que va a conseguir automáticamente el pase a la Concha, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que es un paso justo. Yo sé que en esto hay muchas discrepancias entre aficionados, entre directivos de los diferentes clubes afectados, ¿no? Que en este caso son Arrams Lagunak o Donostia Arrams Lagunak y Donostiarra, pero creo que es lo justo. Quizás, como decía el presidente de Donostiarra, lo único que ha fallado ha sido las formas, ¿no? Que esto quizás habría que haberlo anunciado a final de la Concha del pasado año. Bueno, puede ser que ahí en parte hay que darle la razón, pero sigo diciendo que me parece lo más justo, lo más equitativo, el que habiendo dos equipos de la capital guipuzcoana, pues que no se dé preferencia a ninguno de ellos. Correcto. Y luego habría temas, nosotros ya más tenemos que ir poco a poco terminando ya, pero bueno, dejaremos para futuras conversaciones. Sí que es verdad que, bueno, yo creo que el mundo del remo, y ya dejándonos un poco el corto plazo, esta temporada, esta competición que viene, algo Iker Zabal ayer en la entrevista que le hizo allí en Castro, Euskadi Irrati, algo ya avanzaba. Sí que es verdad que yo creo que el mundo del remo, aparte de los rifirrafes que siempre suele haber entre equipos, que puede haber, pero sí que es verdad que yo creo que habría que hacer una reflexión sobre cuál es qué salud tiene el remo como deporte. Es decir, porque no tengo los datos a mano, pero sé los clubes los tendrán, lógicamente las federaciones tendrán, pero sí que es verdad que en los tiempos que vivimos, yo creo que deberían de por un lado, poner los ojos en cómo
animar a toda esa juventud a que se asome, aunque sea a probar el deporte del remo, porque con toda la competencia que hay, sí que es verdad que a nivel de fichas, Iker creo que decía que a nivel de, por ejemplo, de chicas jóvenes, también de chicos, categorías infantil, cadetes, bueno, que la salud es bastante buena, bastante aceptable, pero luego no hay más que ver las edades medias de las traineras. Sí que es verdad que hay un cierto boom, digamos, del apartado de los veteranos, pero me da la sensación de que necesita, no sé, como una... No, la palabra no es un renacimiento, pero sí que una buena pensada, digamos, un poco cómo se está orientando el remo a nivel de Euskadi para que siga vivo, para que siga con fuerza. Incluso yo diría también un poco de cara al espectáculo televisivo, ¿no? Que hoy en día todo está enfocado ahí, tienes que tener a la gente entretenida el tiempo suficiente, tampoco mucho más, porque al final la gente está muy acostumbrada digamos, a los espectáculos donde pueda disfrutar, una hora y media, etcétera, pero a partir de ahí ya es muy difícil engancharles. Entonces, no sé, un poquito tú, así en 2 pinceladas, luego ya en el futuro ya tendremos ocasión de hablar de esto, pero tú como el mundo del remo, la trayectoria que lleva, la evolución, ¿tú cómo lo estás viendo? Hombre, yo lo he hablado en varios foros y en algunas colaboraciones más que he hecho, y yo siempre suelo decir lo mismo, ¿no? Los clubes lo primero que tienen que hacer es preguntarse qué modelo de club quiero tener. Es decir, Orio tiene un modelo muy claro de club, Hondarribia tiene un modelo muy claro de club, chapó, me quito el pero parece que otros actores no tienen tan claro qué modelo de club quieren. Uh-huh. Obviamente cuando empiezan las comparativas desde las típicas, ¿no? Es que Ciervena con su núcleo poblacional hiperreducido, que solamente son 1.600 habitantes, creo recordar, disperso y tal, pues no puede tener las mismas características de club que pueda tener un Kaiku, por ejemplo, de una localidad como Santurce, una localidad de 50.000 habitantes, con un núcleo poblacional concentrado y demás. Sí, totalmente cierto. Pero no vamos a eso. Vamos, ¿qué modelo de club quieres? Aquí hay una serie de clubes que están apostando por el trabajo de cantera, que todos lo hacen, por remar en banco móvil, por participar en todo lo que se pueda, desde batel, trainera, y luego hacer lo mejor posible en trainera también. En cambio hay otros clubes, aunque hay más modelos, pero voy a especificarlo solamente en 2. Que se ciñen más a la competición de trainera, ¿verdad? Es decir, que dicen, mi principal objetivo es la trainera y tengo que fijar una cantera lo suficientemente productiva para asegurarme dentro de X años el relevo generacional. Correcto. Y ahí vienen los problemas. Cuando tú tienes una cantera muy, muy justita porque has destinado demasiado a la trainera y no tanto a la cantera, si tienes una pequeña generación de una categoría en que pues, esos 7, 8 juveniles que tenías, por diferentes circunstancias, se te marchan 5, tienes un vacío de 2, 3 años que te pegas un tropezón que no hay quien levante cabeza. Entonces yo siempre digo que el modelo de club tienes que tener muy claro. ¿Tú qué quieres? ¿Un club para llegar lo más alto que quieras o que puedas en la CT? ¿O quieres un club que sirva como medio social, deportivo, un punto de encuentro de la juventud de tu municipio? Que no hay que olvidarse que el 90% de los clubes están en instalaciones, 90 o más, en instalaciones municipales pagadas con dinero público y que creo que hay que devolverle a esos municipios, a esos ciudadanos, hay que devolverles en algún modo ese dinero que indirectamente han puesto para ti. Y eso se hace teniendo una gran escuela de remo, aunque luego de ahí no acaben en la trainera, simplemente darles la oportunidad, como decías, oportunidad a los jóvenes a que se monten en un banco móvil, en un batel, aunque luego igual de juveniles lo dejen, pero los has tenido ahí. Les has inculcado valores, el trabajo en equipo, el respeto a los rivales. Es que el deporte es todo valor. Y creo que cuando las directivas de algunos clubes empiecen a entender qué modelo es el que quieren tener, pues podremos hablar. Pero aquí parece ser que está primando el segundo modelo de club y con eso pues nos estamos cargando el futuro del remo. Ya habrá ocasión para profundizar más, Juanma. Pues nada, Juanma, ha sido un placer, la verdad, comentar contigo el mundo de la actualidad del remo.
bueno, pues con una persona que estás al tanto absolutamente de todo lo que pasa en el mundo de la trainera, de las trainerillas, del banco fijo, también banco móvil. Y bueno, pues oye, ahora un pequeño descanso que tenemos de un par de semanas hasta el día 5 de julio, que será la contrarreloj de Bilbao. Y a partir de ahí a disfrutar y bueno, y los dos grandes títulos que nos quedan, ¿no? La Liga y luego la Concha, la Olimpiada. Entonces, pues bueno, seguiremos de cerca y ha sido un lujo contar contigo y muchísimas gracias de parte del equipo de Guipúzcoa Gaur y de Vizcaya Gaur. A vuestra disposición para lo que queráis. Gracias, Joma. Hasta luego. Vale, agur, es que agur.